Muy buenas noches. Mi nombre es Leonel Duque, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del CREATE Charallave, actualmente cursando el 12º trimestre de la carrera de Derecho. En la noche de hoy me encuentro realizándole una actividad a la facilitadora abogada magíster Elena Fuente sobre la fase preparatoria del procedimiento penal venezolano, actualmente realizando la primera actividad de lo que es el diplomado. El derecho procesal penal es la disciplina jurídica encargada de proveer los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender, aplicar las normas jurídicas implícitas en el proceso penal, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación del referido proceso jurídico, y cuyo fin se orienta al esclarecimiento de los hechos denunciados, previa obtención de pruebas para la comprobación del hecho delictivo y establecer las sanciones a los responsables. En efecto, según Peña, establece que la finalidad del proceso penal radica en comprobar o desvirtuar la existencia de un delito ante que el mismo prescriba. Formalidades esenciales del proceso penal. Proceso es la secuencia, el desenvolvimiento de una lucha de intereses o la continuación de momentos en que se realiza un acto jurídico. Procedimiento, conjunto de formalidades o normas reguladoras que deben ser seguidas para someter una pretensión a la justicia. Los actos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Los producidos dentro del procedimiento en la tramitación de los órganos jurisdiccionales, las partes o terceros, y que crean o modifican o extinguen derechos de orden procesal. ¿Qué son las normas adjetivas? Son de contenido formal, son instrumentales, establecen mecanismos y vías para concretizar, tales como el CO y el CPC. ¿Qué son las normas sustantivas? De contenido material sobre la que recae el delito, tales como el Código Penal y el Código Civil. ¿Qué es el derecho procesal penal? Es la rama del derecho público que estudia los principios y garantías de las partes que intervienen en el proceso. Bases o base del proceso penal venezolano. Actúa o actuando bajo el principio de mínima actividad probatoria del Estado en el proceso penal venezolano. ¿Qué es el fin del proceso? Búsqueda de la verdad histórica por medio de instrumentos legales pertinentes. El proceso penal es una necesidad vital para el orden social y convivencia civilizada. Partes en el proceso. Parte activa, fiscal del Ministerio Público y abogado acusador. Parte pasiva, el imputado. Principios y garantías procesales fundamentales. Los principios y garantías procesales son determinados dentro del COP en el contenido en sus artículos del 1 al 23 bajo los parámetros descritos en nuestra Constitución en sus artículos 26, 49 y 257, ya que habla del debido proceso y el acceso a la justicia. Dichos principios son juicio previo y debido proceso. Todo debe ser ajustado a la ley como lo establece el artículo 1 del COP. Ejercicio de la jurisdicción. Los jueces deben ejercer su jurisdicción dentro de donde está establecida, como lo establece el artículo 2. Participación ciudadana. Debe participar la ciudadanía, como lo establece el artículo 3. Autonomía e independencia de los jueces. Los jueces son autónomos en su decisión, como lo establece el artículo 4 del COP. Autoridad del juez. El juez tiene autoridad para decidir, como lo establece el 4 del 5, ya que el 5 establece la obligación de decidir. El juez natural. La presunción de inocencia, como lo establece el artículo 8 del COD, toda persona se garantiza o es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Afirmación de la libertad, como lo establece el artículo 9. La dignidad humana, el artículo 10. La acción penal, la titularidad de la acción penal, defensa e igualdad entre las partes, finalidad del proceso, oralidad, todo juicio debe ser oral,
publicidad, indignación, concentración, control de la constitucionalidad, única presunción de la cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Apropiación de las pruebas y protección de la víctima, como lo establece el artículo 23. Hay que proteger a las víctimas, y con la reforma del nuevo COP también tiene sus artículos, habla sobre que la víctima tiene ciertos parámetros que la ley está estableciendo, como lo establece el artículo 126. Dentro de lo que es el fundamento jurídico, encontramos que el proceso penal se encuentra fundamentado legal dentro de nuestra Constitución, en su artículo 26, donde se otorga a los ciudadanos acceso a la justicia mediante un debido proceso, según lo fija el artículo 49 de la referida Constitución, aunado al artículo 257, donde se establece como instrumento fundamental la realización de la justicia en el proceso. El COP atribuye al Ministerio Público la dirección de esta primera fase, y por esta vía la preparación de un juicio oral en virtud de su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, la recolección de todos los elementos de convicción orientados a determinar si existen o no razones para proponer la acusación, como lo establece el artículo 262, 263 y 264 del dicho COP. Formas de inicio del proceso. Tenemos la investigación de oficio, la denuncia, la querella y la aprehensión en fragancia. Investigación de oficio. Por ser el Ministerio Público el director de esta primera fase, le corresponde el inicio de esta investigación. En caso de que la noticia del delito fuera recibida por los órganos de la policía o los funcionarios actuantes, estos necesariamente deberán comunicarlo al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del COP. El órgano policial estarían facultados para practicar diligencias necesarias y urgentes y dirigir, identificar y ubicar a los autores del hecho punible. La denuncia, a fin de permitir que los ciudadanos puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se quebranta con la comisión de los delitos o hechos punibles, se conserva la denuncia como una facultad de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de tales hechos, salvo las excepciones tradicionales. Esto es en los casos particulares en que la omisión de denunciar constituya delito, ya que hay omisión de hecho. La persona, cuando cometen delitos y hay un tercero que omite hecho o omite su denuncia, entonces, como bien lo explica la ley, si no hay denuncia, no hay delito. La querella es el acto mediante el cual la víctima pone en conocimiento del tribunal la presunta comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su comisión. Con la admisión, la querella, la víctima adquiere la condición de la parte, como lo establece el COP en su artículo 274 al 281. El delito fragante implica inmediatamente en la presión de los hechos por los medios de prueba que los trasladan al proceso, cuando es sorprendida cometiendo un delito, como lo establece el COP en su artículo 234, que bien es el delito infragante, que se comete antes de cometiendo el delito o después de cometerlo, o se agarra a la persona, como bien se dice, con la mano en la masa. Particulares de la audiencia de presentación, supuestos que pueden darse y las consecuencias jurídicas. Sabiendo que esta es la primera audiencia que se realiza dentro del proceso penal, donde se presenta ante el Tribunal de Control el detenido por la presunta comisión en fragancia, como lo establece el 234, 236 y 242 del COP, del hecho delictivo que se le atribuyó, mencionado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica y las disposiciones legales que se resulten aplicables. Este procedimiento deberá ser realizado en un lapso no mayor a 48 horas, contando desde la aprehensión, según lo establece el artículo 373 del COP, y el juez tendrá también 48 horas para decidir. O sea que el órgano opresor tiene 12 horas,
la Fiscalía o el Ministerio Público tiene 48 horas y el tribunal tiene 48 horas para dar respuesta. Potestades del juez. El juez de control deberá determinar si hay o no hay elementos suficientes para llevar a juicio al imputado con base a la acusación del Ministerio Público y a los argumentos de la defensa que se ventilen en el acto central de la fase intermedia, cuál es la audiencia preliminar. Esa determinación supone que el juez deberá, a la verificación del cumplimiento formal de los requisitos de admisibilidad, esto es de identificación de los indiputados, la descripción y la calificación del hecho atribuido, sino también un control material que consiste en el análisis de los requisitos de fondo en que se basa el pedido del Ministerio Público, es decir, si la acusación tiene fundamento serio, tales como son los actos conclusivos, que es archivo fiscal, sobreseimiento y acusación. Ya ahí se notará o se dirá si es un archivo fiscal que no existen los elementos suficientes para y se manda a archivar el expediente, o sobreseimiento, que es ponerle fin al proceso o a la acusación, extinguir la acción penal, y la acusación donde el fiscal atribuye cargo. Donde es la apreciación e intención de la reforma del COP, se entiende que la Gaceta Oficial Extraordinaria 6044 entró en circulación el 21 de septiembre de 2021. En ella se contempla la entrada en vigencia de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal COP, aprobada el 16 de septiembre por la Asamblea Nacional a fin en el régimen de Nicolás Maduro. Si bien esta reforma del COP en 2021 es un paso a la dirección correcta, eliminando la necesidad de un acto formal en sede del Tribunal de Control para que tenga lugar la imputación y sus efectos, se ha introducido un concepto indeterminado como condición para que el Ministerio Público impute a la persona. La reforma del 2021 contempla cambios en al menos 19 artículos en el texto legal. En la mayoría se establecen plazos menores para cada fase en el proceso judicial, así como mayor claridad en el acto de imputación. También se delimitan las competencias del Ministerio Público y la importancia que poseen las víctimas en todo el proceso, como lo establece el artículo 122 del COP, y también ciertas atribuciones que se le dan, que la víctima debe estar aunada o llevar el proceso en todo, que tiene acceso a la justicia en toda parte del proceso, y también que el COP reforma o establece que ahora el Ministerio Público va a ser garante de la justicia, ya que los órganos policiales no van a tomar entrevistas a las víctimas, ya que el Ministerio Público, para que no se vicien los procedimientos, el Ministerio Público es el encargado de llevar todo el procedimiento y ejercer su función o ejercer justicia a nombre del Estado. Muy buenas noches o feliz noche.